Hay un pecado que todos los cristianos cometemos, aunque no siempre somos conscientes de ello. Se trata de un pecado que se repite en nuestra vida con una regularidad que nos pasa desapercibida, el pecado de la falta de confianza plena en Dios. A menudo vivimos nuestras vidas como si el peso de nuestras preocupaciones y temores fuera algo que debiésemos cargar por nuestra cuenta, olvidando que el Señor nos invita a descansar en Él. Nos preocupamos, nos angustiamos, pensamos que tenemos que resolver todo por nosotros mismos, cuando la verdad es que lo que se requiere de nosotros es sencillamente entregar nuestras cargas a Dios. Vivir en una constante desconfianza o falta de fe es un pecado que, aunque no lo notemos, nos aleja del gozo y la paz que Dios desea darnos. Y lo peor de todo es que este pecado se repite una y otra vez, de forma casi imperceptible, sin que pongamos toda nuestra atención en él. Pero, ¿cómo podemos aprender a liberarnos de este pecado recurrente? La respuesta no está en la fuerza de nuestra voluntad, sino en la disposición de nuestro corazón para rendirnos a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la gracia infinita de Dios y tratamos de resolver las dificultades de nuestra vida con nuestras propias fuerzas? Reflexionemos profundamente sobre ello, ya que esta reflexión puede transformar nuestra vida. Dios nunca ha pedido que lo hagamos todos solos, sino que confiemos en su poder y amor incondicional. En este camino de fe, el pecado no siempre se muestra de forma evidente, sino que se infiltra en nuestras vidas de manera sutil, muchas veces a través de la autosuficiencia y el ego. Nos olvidamos de que la verdadera vida cristiana se basa en la entrega diaria a la voluntad divina, y al no hacerlo, caemos una y otra vez en el mismo error. La cuestión no es si cometemos errores, sino si estamos dispuestos a reconocerlos y a darnos cuenta de que la respuesta siempre está en el Señor. En cada oración que elevamos a Él, en cada acto de fe que realizamos, estamos volviendo a Él. Y sin embargo, muchas veces nos olvidamos de esto y seguimos buscando respuestas en lo que ya no está bajo nuestro control. Esta es la lucha cotidiana del cristiano, aprender a descansar en la soberanía de Dios. Te invito a reflexionar sobre este pecado oculto que todos cometemos a diario, el pecado de no confiar plenamente en Dios. En el mundo en el que vivimos, lleno de incertidumbres y preocupaciones, se nos hace difícil vivir con la plena convicción de que todo está en las manos del Señor. Pero es precisamente en esos momentos de angustia donde debemos poner nuestra fe a prueba y descansar en Él. Como cristianos necesitamos recordar siempre que la paz que tanto anhelamos no está en nuestra capacidad para controlar todo lo que nos rodea, sino en nuestra disposición para dejar que Dios lo controle. Te invito a suscribirte a esta reflexión para seguir profundizando en la gracia que solo Él puede otorgarnos y en las verdades profundas que nos permiten vivir más cerca de su corazón. San Agustín, uno de los más grandes santos de la Iglesia, vivió una profunda lucha interna entre el pecado y la gracia. Su vida fue un claro reflejo de cómo el arrepentimiento no es un acto puntual, sino un proceso continuo, un volver al Señor una y otra vez. Cuando reflexionamos sobre su historia, comprendemos que el arrepentimiento no solo se trata de pedir perdón por nuestros pecados pasados, sino de un compromiso constante de mantener nuestro corazón abierto y dispuesto a recibir la gracia divina. San Agustín, tras una vida de excesos y dudas, llegó a la conclusión de que solo en la humildad y en el reconocimiento de su incapacidad para salvarse por sí mismo, podía encontrar la paz. Su famosa oración, «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé», nos muestra el poder transformador de un corazón que finalmente se rinde ante el amor de Dios. No fue una oración de desesperación, sino de rendición, de abandono en la misericordia infinita de Dios. Esta es una lección invaluable. El arrepentimiento no es solo una petición de perdón, sino una apertura constante al amor divino. San Agustín nos enseña que debemos ir más allá de las palabras y buscar una conversión interna que transforme nuestra vida diaria. Él entendió que solo cuando uno se rinde completamente, cuando deja de luchar por su propia fuerza, es cuando la gracia de Dios puede obrar plenamente. ¿Cuántas veces, como Él, nos hemos apartado del camino por querer resolver nuestras propias luchas sin permitir que Dios actúe?
A veces nos convencemos de que somos capaces de superar nuestros pecados por nuestra cuenta, sin darnos cuenta de que en nuestra debilidad es donde Dios se manifiesta con mayor claridad. La humildad es esencial en el proceso del arrepentimiento. El corazón que no se arrepiente de manera sincera no permite que el Espíritu Santo obre en él. Pero el arrepentimiento sincero no se limita a una confesión verbal. Es una transformación radical de nuestro ser, un cambio de dirección en nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó que es necesario reconocer nuestras faltas con humildad, como lo hizo el publicano en el Evangelio que dice: «No osaba ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador». Lucas 18:13. Esta actitud de humildad, de reconocer nuestra miseria, es el primer paso para permitir que la gracia de Dios obre en nosotros. Quizá nos hemos acostumbrado a la idea de que el arrepentimiento es algo que se hace solo cuando hemos cometido un gran pecado. Sin embargo, el arrepentimiento debe ser algo constante, diario, una práctica continua en nuestra vida espiritual. Cuando nos damos cuenta de que estamos alejándonos de Dios, de que nuestros pensamientos y acciones nos han apartado de su voluntad, debemos volver a Él con un corazón contrito y humilde. Esta es la verdadera esencia del arrepentimiento, no solo el acto de pedir perdón, sino la disposición diaria a regresar a Él, a reconocer nuestra dependencia de su misericordia. En tu vida diaria, ¿cómo puedes practicar el arrepentimiento constante? Una manera poderosa es incluir en tu rutina diaria una oración breve de arrepentimiento, pidiendo a Dios que te muestre cualquier área en la que hayas fallado y ofreciéndole sinceramente tu corazón para que Él lo purifique. Una oración como esta puede ayudarte a mantener tu alma abierta a la acción del Espíritu Santo. Señor, reconozco mis fallos y mis debilidades. Te pido perdón por todas las veces que no he confiado en ti, por todas las veces que he intentado seguir mi propio camino sin pedirte ayuda. Purifica mi corazón y guía mis pasos en tu luz. Esta oración puede ser repetida durante el día, en momentos de tranquilidad o cuando te sientas alejado del camino de la fe. Te invito a reflexionar profundamente sobre cómo el arrepentimiento puede convertirse en una práctica diaria en tu vida, una práctica que te acerque cada vez más al corazón de Dios. A lo largo de los siglos, los santos han sido testigos de la maravilla de la transformación que produce la oración sincera. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, es la herramienta divina que permite que la gracia fluya hacia nuestros corazones y nos transforme. San Francisco de Asís, uno de los más grandes modelos de santidad, comprendió profundamente el poder de la oración. Su vida estuvo marcada por una comunión constante con Dios que le permitió vivir en total pobreza y humildad, sin temores ni preocupaciones terrenales. San Francisco, a pesar de las dificultades que enfrentaba, nunca perdió la paz interior porque su corazón estaba constantemente en oración. En su sencillez, se acercaba a Dios con la confianza de un niño, entregando cada momento de su vida en sus manos. Como Él, nosotros también somos llamados a vivir una vida de oración continua, no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de paz. A veces creemos que solo debemos orar cuando estamos en crisis, cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, la verdadera oración debe ser un acto constante, algo que integre nuestra vida diaria. Es importante entender que la oración es un medio para abrir nuestro corazón a Dios y permitirle obrar en nuestra vida. No se trata simplemente de pedirle algo a Dios, sino de permitirle que transforme nuestros corazones, de rendirnos a su voluntad y recibir su gracia. Al rezar, debemos estar dispuestos a recibir y a aceptar todo lo que Él nos da, sin resistirnos ni tratar de controlar el proceso. La oración diaria de arrepentimiento es una de las formas más efectivas de mantener nuestro corazón limpio y abierto a Dios. Cada día, antes de comenzar nuestras tareas, podemos dedicarnos unos minutos para reflexionar sobre nuestra vida y reconocer nuestras faltas.
No se trata de una oración que implique solo una confesión de nuestros pecados, sino una petición sincera de ayuda para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Una oración simple como esta puede ser de gran ayuda. Señor, en este momento me presento ante ti con un corazón arrepentido. Reconozco mis fallos, mis debilidades y mi tendencia a actuar sin pensar. Te pido que limpies mi corazón, que me des la sabiduría para hacer tu voluntad y que me guíes por el camino de la paz y la rectitud. Esta oración, aunque breve, puede ser un poderoso acto de rendición y confianza en la gracia de Dios. A medida que la hacemos parte de nuestra vida diaria, podemos notar cómo nuestro corazón se va volviendo más receptivo a la acción del Espíritu Santo. Además, debemos recordar que la oración no es un monólogo. Es importante escuchar a Dios, estar atentos a su voz en nuestro interior. En el silencio de la oración, Dios habla a nuestro corazón, guiándonos y ayudándonos a discernir su voluntad. Muchas veces, buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas a nuestros problemas, pero olvidamos que la verdadera sabiduría viene de escuchar a Dios, de tomarnos el tiempo para estar en su presencia. La oración también nos permite encontrar consuelo en las Escrituras. La Biblia está llena de palabras de aliento y guía, y es en la meditación de estas palabras donde podemos encontrar la paz que tanto necesitamos. Jesús mismo nos enseña a orar con fe y confianza. En el Evangelio de Mateo nos dice, «Por tanto, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Mateo 21:22. Sin embargo, es importante entender que la oración no debe ser vista como una herramienta para obtener lo que queremos, sino como un medio para alinearnos con la voluntad divina. Cuando oramos con fe, estamos reconociendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que, aunque nuestras peticiones puedan ser atendidas, siempre es su voluntad la que debe prevalecer. Una forma práctica de integrar esta enseñanza en nuestra vida es practicar la oración contemplativa, que nos invita a estar en silencio, sin palabras, y a permitir que la presencia de Dios nos llene. En esos momentos de quietud, podemos experimentar un encuentro profundo con el Señor, que va más allá de nuestras peticiones y se convierte en un acto de entrega total a su amor. En la medida en que nos entregamos completamente a la oración, comenzamos a ver cómo nuestra vida se transforma. Los miedos se disipan, las dudas se disuelven, y nuestra relación con Dios se profundiza. Como San Francisco de Asís, que pasó sus días en oración y servicio, somos llamados a vivir con una actitud constante de oración que nos lleve a la paz, la serenidad y la sabiduría que solo Dios puede darnos. Al hacerlo, descubrimos que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestros corazones, llevándonos más cerca de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. La gracia de Dios es uno de los misterios más profundos de nuestra fe. A menudo nos cuesta entender el verdadero alcance de esta gracia, pues vivimos en un mundo que tiende a valorar el esfuerzo humano y la autosuficiencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, aunque nuestra debilidad es evidente, la gracia de Dios se perfecciona en ella. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Esta enseñanza es fundamental porque nos recuerda que la gracia de Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de nuestra apertura a recibirla. El pecado, ese mal que nos aleja de la perfección, se enfrenta a la gracia de Dios como un remedio divino, capaz de sanar nuestras heridas y levantarnos cuando caemos. Cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes para vencer nuestras dificultades, es ahí donde la gracia se hace presente, mostrándonos que no estamos solos, que siempre hay un camino de regreso a Dios. Pero esta gracia no es algo que se pueda recibir sin más. Requiere una disposición del corazón, un acto de humildad en el que reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. La gracia no es una recompensa por nuestros esfuerzos, sino un don gratuito que Dios nos otorga por amor. En este sentido, la gracia actúa como un puente que nos permite cruzar del pecado a la santidad, del error al acierto, de la oscuridad a la luz. Esta idea está claramente expresada en el Evangelio cuando Jesús, al sanar a los leprosos,
les muestra que no hay nada en ellos que merezca ser curado por su propio esfuerzo, sino que es su misericordia la que les otorga la sanación. Un ejemplo de vida que nos ayuda a comprender mejor este misterio es el de Santa Teresa de Ávila. Ella, en su humildad, entendió que la perfección cristiana no depende de nuestras capacidades, sino de la apertura a la gracia divina. En sus escritos, nos habla de cómo, a pesar de los obstáculos y las tentaciones, su vida fue transformada por el amor de Dios, y cómo a través de la oración constante pudo ver cómo Dios actuaba en ella, limpiando su corazón y fortaleciéndola para seguir adelante. Santa Teresa entendía que la gracia no solo se recibe cuando pedimos perdón por nuestros pecados, sino que es un fluido continuo que nos envuelve a lo largo de toda nuestra vida. Nos enseña que, para vivir en gracia, debemos estar atentos a las pequeñas obras de amor de Dios en nuestra vida cotidiana, sin esperar grandes signos ni milagros extraordinarios. La gracia se manifiesta en lo cotidiano, en los actos de bondad, en los momentos de oración sincera, en la paciencia con nuestros prójimos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de no ver la acción de Dios en nuestras vidas? Tal vez la respuesta está en que no prestamos atención a las pequeñas pero poderosas manifestaciones de su presencia. La gracia está allí, esperando ser reconocida, y es nuestro corazón el que debe estar dispuesto a acogerla. La Biblia también nos recuerda que la gracia se encuentra en la debilidad humana. Jesús no vino al mundo para salvar a los justos, sino a los pecadores, a los débiles, a los que reconocen su necesidad de Él. Cuando miramos nuestras vidas, nos damos cuenta de que, a menudo, somos como el fariseo que en el Evangelio se presenta ante Dios creyendo que su rectitud es suficiente, sin reconocer su necesidad de la misericordia divina. Jesús, por el contrario, ensalza al publicano, que se presenta humildemente ante él diciendo: «Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador». Lucas 18:13. Esta actitud de humildad es esencial para vivir bajo la gracia de Dios. No podemos recibir la gracia si no nos reconocemos como necesitados de ella, si no aceptamos nuestra fragilidad y buscamos en Dios la fuerza que nos falta. Por tanto, vivir en gracia implica un acto continuo de rendición, de aceptación de nuestra dependencia de Dios y un esfuerzo constante por mantener nuestro corazón humilde y abierto a su acción. Como práctica diaria, podemos comenzar nuestra jornada con una oración como esta: Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mi debilidad. Te pido que me llenes de tu gracia, que me fortalezcas en mis luchas y me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti y vivir en tu presencia. Esta oración, al igual que las pequeñas acciones de amor diario, puede ser un recordatorio constante de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Vivir con la conciencia de que nuestra vida depende de su gracia nos lleva a una mayor paz interior y a una mayor cercanía con Él. No se trata de esperar momentos extraordinarios para experimentar la acción de Dios, sino de saber que Él está presente en cada paso de nuestra vida, en cada desafío, y que su gracia nos sostiene en todo momento. En la medida en que vivimos en esta verdad, nuestra vida se transforma y la gracia de Dios se convierte en la fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo, sanarnos de nuestras heridas y seguir adelante en nuestro camino hacia la santidad. Este es el corazón de la vida cristiana: la disposición constante al arrepentimiento y la apertura a la gracia redentora de Dios. A veces nos sentimos desbordados por la lucha contra el pecado. Es fácil caer en la tentación de pensar que, si continuamos cayendo, ya no hay esperanza para nosotros. Pero este pensamiento es erróneo. Jesús mismo nos mostró, a través de su vida y sacrificio, que la verdadera victoria sobre el pecado no está en nuestra perfección, sino en nuestra relación con Él, quien, con su amor y misericordia, nos levanta una y otra vez. Recordemos el caso de Pedro, quien a pesar de negar a Jesús 3 veces, fue restaurado por Él. Jesús, al resucitar, no lo rechazó, sino que le dio una oportunidad para reafirmar su fe y su amor. Le dijo: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Juan 21:15. 3 veces le preguntó,
en un acto simbólico de perdón que restableció la relación entre Jesús y Pedro. Esta es la verdadera esencia del perdón cristiano. No solo perdonar una vez, sino ofrecer siempre una nueva oportunidad para volver a empezar. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros errores nos alejan de Dios? ¿Cuántas veces hemos temido que ya no haya oportunidad para nosotros? La vida cristiana no se trata de evitar las caídas, sino de tener la disposición de levantarnos siempre, con la confianza de que el Señor nos ayudará. En nuestro caminar, debemos tener en cuenta que la gracia no solo perdona, sino que también nos fortalece. El perdón de Dios es una invitación a cambiar, a crecer, a no quedarnos estancados en nuestras caídas. Es un llamado a la renovación continua, a la conversión del corazón. San Agustín, en su obra Las Confesiones, describe cómo la gracia de Dios fue la que le permitió superar su vida de pecado y alcanzar la paz interior. La gracia le dio la fuerza no solo para reconocer sus errores, sino para cambiar su vida radicalmente. Esta es la invitación para todos nosotros. No quedarnos atrapados en el pecado, sino utilizar la gracia divina para superar nuestras debilidades y vivir en la luz del Señor. Para practicar este camino de renovación, debemos aprender a arrepentirnos sinceramente, no solo en palabras, sino en hechos. El arrepentimiento genuino es un proceso continuo que implica reconocer nuestras faltas y volver al Señor con un corazón contrito. Cada vez que fallamos, debemos acercarnos a Él con humildad y fe, sabiendo que su misericordia es infinita. Una oración poderosa para este propósito puede ser: Señor, reconozco mis fallos y mi debilidad. Te pido perdón por todas las veces que he fallado en seguirte. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad, a transformar mi corazón y a levantarme siempre que caiga. Confío en tu misericordia y en tu gracia para renovar mi vida. Esta oración no es solo un acto de confesión, sino también un compromiso de cambiar y crecer en la fe. Cada vez que nos acercamos a Dios con este corazón sincero, Él nos otorga la fuerza necesaria para seguir adelante. En la vida cristiana, cada momento es una oportunidad para volver a empezar. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es la disposición para levantarnos. La gracia de Dios nos acompaña en cada paso de este proceso, transformando nuestro corazón y nuestra vida. Al final de cada jornada, podemos mirar atrás y ver cuántas veces nos hemos caído, pero también cuántas veces nos hemos levantado gracias al amor y la misericordia de Dios. Por eso, cuando caigas, no te des por vencido. Recuerda que el Señor siempre está dispuesto a levantarte, a perdonarte y a caminar contigo en cada paso de tu vida.